Una de las preguntas que debemos de hacernos constantemente cada vez que exponemos la palabra de nuestro Dios es ¿por qué nos dio Dios la Biblia? ¿Por qué nos dio Dios la Biblia? Y una de las razones más lógicas que pudiéramos considerar hoy en día es porque Dios desea que la utilicemos. Dios desea que utilicemos su palabra cada vez que la predicamos, cada vez que la proclamamos. Lamentablemente hoy vivimos en tiempos difíciles donde existe una crisis en el púlpito. Una crisis en el púlpito donde lamentablemente la palabra de Dios no está siendo predicada. Probablemente un poquito de la palabra de Dios está siendo enfatizada y más lo que es la sabiduría humana, más lo que son los chistes, la comedia, el entretenimiento ha llegado también al púlpito y ahora hay que entretener a la audiencia para poderles, según ellos, predicar la palabra de Dios. Sin embargo, cada uno de nosotros que estudiamos para prepararnos para el ministerio de la predicación, nosotros que nos preparamos para ser predicadores de Dios, hermanos, es importante que regresemos a la Biblia, que vayamos a la palabra de Dios y que observemos qué es lo que Dios desea de nosotros como predicadores de la palabra. Espero en Dios que cada uno de nosotros, cuando estemos detrás de un púlpito en las congregaciones donde predicamos cada semana, que siempre enfaticemos lo que es la palabra de nuestro Dios. Que nunca nos olvidemos que hemos llegado a ese púlpito para proclamar la palabra de Dios a esa audiencia que está delante de nosotros. Por consiguiente, quisiera meditar por algunos minutos en el tema ¿por qué predicar con Biblia? ¿Por qué predicar con Biblia? Como mencionaba hace unos momentos, existe una crisis en el púlpito, y no solamente en el púlpito, sino también en las bancas de algunas congregaciones donde no se desea la predicación de la palabra, donde cuando va un hermano y proclama el mensaje de Dios y forra su sermón con la palabra, es criticado, es atacado y es desanimado a no hacerlo. Hay ocasiones cuando se han escuchado comentarios de hermanos que dicen: hermano, no tiene que usar mucha Biblia, con unos 2, 3, 4 versículos que usted use y los explique y lo forre con ilustraciones. Eso es lo que necesitamos para entender la palabra de Dios. Pero cuando consideramos los ejemplos bíblicos que tenemos en la Biblia de aquellos que proclamaron la palabra de Dios, no podemos ignorar el hecho, hermanos, de que ellos enfatizaron la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿por qué debemos predicar con Biblia? Y la respuesta es simple, hermanos. Número uno, porque Dios así lo desea. Yo creo que cualquier estudiante diligente de la Biblia puede ir a las Escrituras y darse cuenta de que este es el caso, de que Dios desea que usemos su palabra para nuevamente predicarle al pueblo, para predicarle a la audiencia a la cual estamos proclamando la palabra. Hay muchos ejemplos, muchos textos bíblicos a los cuales usted y yo podemos acudir para establecer la doctrina de que Dios desea que prediquemos su palabra. Por ejemplo, el pasaje clásico que siempre citamos, 1 de Pedro capítulo 4 y verso 11. Dice el texto ahí bien claro, hermanos. Ni siquiera tiene que ir al griego para darse cuenta de lo que Dios quiere que hagamos como predicadores de la palabra. Dice 1 de Pedro 4, 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de nuestro Dios, conforme a las palabras de Dios. ¿Dónde están las palabras de Dios? Aquí están, hermanos, en la Biblia. Por consiguiente, debemos de estudiar la palabra de Dios, debemos de estudiarla de tal manera que cuando preparamos nuestras predicaciones y clases bíblicas, que tales vayan forradas con la palabra, con Biblia. El mundo, hermanos, hoy más que nunca necesita de la palabra de Dios. Y Dios nos recuerda una y otra vez. 1 de Pedro 4:11 ha estado ahí, hermanos, por muchos años. Y Dios sigue diciendo lo mismo. Dios no ha cambiado. Dios sigue esperando que usted y yo proclamemos la palabra cuando prediquemos. También vemos que este principio lo tenemos desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Micaías?
allá en el contexto del rey Josafat y acá en primero de Reyes capítulo 22. En el verso 14, después de que ha pasado toda la narrativa, cuando Micaías llega a la puerta del palacio y lo interceptan ahí, ¿verdad?, los consejeros del rey, y van y le dicen a Micaías, ya los consejeros del rey, los profetas ya fueron y le dijeron al rey cosas buenas, lo que él quería escuchar. Tú ve y dile lo mismo. Y Micaías responde, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso es lo que yo voy a decir. Y hermanos, Dios ya nos ha hablado a cada uno de nosotros y ya nos ha dicho qué es lo que tenemos que predicar en cuanto a la iglesia verdadera, qué es lo que tenemos que predicar en cuanto al plan de salvación, qué es lo que tenemos que predicar en cuanto a la adoración, qué es lo que tenemos que predicar en cuanto a todo lo que proclamamos. ¿Por qué? Porque vamos a la Biblia y lo estudiamos y lo obtenemos de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Necesitamos traer a Cristo una vez más al púlpito. Necesitamos traer la palabra de Dios una vez más al púlpito y dejar de estar usando la sabiduría humana, las historias humanas, y necesitamos comenzar una vez más a regresar a la Biblia para forrar nuestras predicaciones con la palabra de nuestro Dios. Si no hacemos eso, hermano, imagínense cómo está la situación hoy en día. Cuántas iglesias del Señor se están apartando de la sana doctrina, se están yendo al impuesto del liberalismo. Y si usted y yo no enfatizamos la palabra, hermanos, tarde que temprano vamos a estar igualito que ellos. Vamos a estar yendo en pos del liberalismo, vamos a comenzar a introducir instrumentos mecánicos en la adoración, vamos a comenzar a enseñar de que las mujeres pueden predicar en la adoración, en fin, vamos a comenzar a irnos en pos del liberalismo si no enfatizamos la palabra de Dios. Un hermano tiene años y años predicando, el hermano Edward Wharton escribió el libro de la Iglesia del Nuevo Testamento. Su servidor estaba en Louisville, en unas conferencias donde el hermano fue invitado a predicar, y el hermano estaba predicando acerca de la autoridad de las Escrituras, y el hermano hizo un punto, estableció un comentario que hasta la fecha me acuerdo como si lo hubiera dicho el día de ayer. Dice el hermano, la razón por la cual la iglesia del Señor hoy en día está como está en cuanto al liberalismo es porque ya no se enfatiza desde el púlpito la palabra de Dios. Ya no se enfatiza desde el púlpito a temas fundamentales como la iglesia verdadera. Nuestros jóvenes hoy en día no tienen una idea de cuál es la iglesia verdadera porque ya no se predica desde el púlpito. Hermanos, tenemos una responsabilidad enorme, cada uno de nosotros, de proclamar la palabra de Dios para que la audiencia sepa qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice el hermano, tenemos que enfatizar el tema de la deidad de Cristo. Tenemos que enfatizar desde el púlpito el tema de la inspiración de las Escrituras. Tenemos que enfatizar desde el púlpito el tema de la existencia de Dios. Estos temas fundamentales tienen que salir desde el púlpito. Pero lamentablemente hoy ya no se predica casi de la iglesia verdadera. Y por eso tenemos hermanos que salen, bueno hermano, pues a mí me da lo mismo una iglesia como la otra. Usan la Reina Valera 1960, allá en aquella denominación que está allá, aquí de otra denominación, que creen lo mismo acerca de Jesús, que vino, murió y es nuestro Salvador. En fin, no tienen ni siquiera no tienen una idea de que existe una iglesia verdadera. Ahora, ¿por qué? Porque ya nos está predicando bastante acerca de esto. Una vez más, nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, de educar a la iglesia del Señor, instruir a la iglesia del Señor, preparar y equipar a la iglesia del Señor en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si no vamos a este libro, hermanos, y nos empapamos nosotros mismos para poder dar esa información a otros? Hermanos, tenemos ejemplos bíblicos de predicadores que proclamaron la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2, versículos 14 hasta el 35, vemos al apóstol Pedro citando pasaje tras pasaje tras pasaje. Comienza con Joel capítulo 2, 28 al 32,
luego se va a Salmo 116, Salmo 110, Salmo 89, se va citando pasaje tras pasaje para establecer la doctrina de la resurrección de Cristo. Hermanos, va y acude a las Escrituras para poder forrar su predicación en el día de Pentecostés con Biblia. Y hoy en día, ¿qué decimos? No, mucha Biblia no es bueno. Mucha Biblia simplemente, ¿verdad? Pues nomás no. Decía un liberal que está cerca de aquí, de nuestra área, decía este hermano que mucha Biblia, mucha doctrina no es bueno darle a la iglesia. Dice el hermano en su línea de argumentación de que cuando le damos demasiada Biblia a la iglesia se convierten en fariseos y todo lo miran mal, todo lo miran mal. Este hermano está en contra de que hermanos vayan a prepararse a escuelas de predicación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no quiere darle mucha Biblia a los miembros? Porque él sabe que si le da mucha Biblia a los miembros, ellos van a abrir sus ojos y se van a dar cuenta de todo el liberalismo que este hombre está haciendo y le van a poner un alto al respecto. Entonces, ¿qué es lo que dice Satanás? Es mejor mantenerlos ignorantes en la Biblia. Es mejor mantenerlos ignorantes en la palabra de Dios para que así no conozcan y les damos cualquier cosa y los traemos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como dice Efesios capítulo 4. Hermanos, esa es la arma eficaz de Satanás, mantenerlos ignorantes en la Biblia. Pero Dios ya nos dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4 y versículo 6. Dice Dios en su palabra, si mi pueblo no estudia mi palabra, si mi pueblo no enfatiza mi palabra, va a ser llevado en cautiverio. Y lo dijo en Isaías 5:13. Mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Hermanos, tenemos que enfatizar la palabra de Dios. Pedro lo hizo en el día de Pentecostés. Pablo, en cada uno de los sermones que Pablo predicó, analice cada una de esas predicaciones. Analice cada uno de esos momentos en los cuales Pablo hizo referencia a pasajes del Antiguo Testamento. Hizo referencia a bastante Biblia en cada una de sus predicaciones, en cada una de sus cartas que le escribe a los hermanos. Cada una de esas cartas van empapados de pasajes del Antiguo Testamento para poder establecer lo que él estaba enseñando, para poder probar. Y hermanos, esa es una de las razones por las cuales usamos Biblia, para decirle a la audiencia que estamos hablando lo que Dios dice, no nuestros pensamientos, no lo que dice fulano de tal, no lo que dice el mundo, sino más bien lo que dice nuestro Padre Celestial por medio de la palabra. Tenemos que reconocer, hermanos, que otra de las razones por las cuales debemos de predicar con Biblia, no solamente porque Dios así lo manda, sino también, número 2, hermanos, porque el poder está en la predicación de la palabra, ¿o me equivoco? Hermanos, ¿está el poder en los chistes que decimos? ¿Está el poder en las ilustraciones humanas que utilizamos? ¿Está el poder en las historias humanas? Hermanos, entonces ¿quién nos ha convencido a nosotros que predicar solamente la palabra de Dios no es suficiente y no puede lograr un cambio en la vida de las personas a las cuales les predicamos? Hermanos, el poder no está en los chistes, el poder no está en la dinámica del predicador, el poder no está en la elocuencia del predicador, el poder está en la palabra de Dios. Y si tan solamente enfatizáramos lo que Dios dice en su palabra, hermanos, y dejáramos de pensar de cómo es cierto, hermanos, estas personas que predican con chistes y esto y lo otro, bien dinámicos, atraen a las masas y la gente va ahí. ¿Por qué? Porque desean ser entretenidos. Y de repente llegamos a un punto en el cual nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Traer al hermano fulano de tal para que venga a entretenerlos, porque él sí los mantiene despiertos. ¿En qué? ¿En los chistes? Hermanos, si hemos llegado hasta ese punto de engañarnos a nosotros mismos en ocasiones. El poder está en la palabra de Dios. Ve usted a poco al apóstol Pedro en el día de Pentecostés, ahí brincando, judíos, hermanos, Cristo murió en la cruz y fue crucificado. Hermanos, el poder estaba en la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? Regresar a la Biblia, hermanos, y enfatizar la palabra de Dios. Si otros no quieren enfatizarla, allá ellos, ¿ok? Pero cada uno de nosotros
Tenemos una obligación y una responsabilidad delante de Dios de ir a las Escrituras y adquirir ese conocimiento para impartir ese conocimiento a la audiencia a la cual estamos proclamando. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. El poder, hermanos, no está en el hermano Willy, ¿ok? El poder no está en el hermano Jesse. El poder no está en aquella persona dinámica y esto y lo otro. El poder no está una vez más en los chistes. El poder está en la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que predicar hoy en día. Cuando vengan hermanos y lo critiquen y esto y lo otro, hagan lo que hizo el hermano Keith Mosher. Hermanos, viene el hermano Keith Mosher, el decano de académico de Memphis School of Preaching, y está predicando en Kentucky. El hermano proclama la palabra de Dios, forra su sermón con Biblia. Y luego viene una ancianita, una hermana, y le dice, hermano Mosher, todo estuvo muy bien en su sermón, me gustó bastante los puntos que mencionó, nomás un problemita, hermano. Mucha Biblia, hermano, mucha Biblia, hermano. El hermano se le queda viendo, y el hermano es una persona bien estricta, se le queda viendo a los ojos bien fijadamente y le dice, hermana, discúlpeme por dejar que Dios hable en mi sermón. Se dio la vuelta el hermano y se fue. Hermanos, mucha Biblia. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos mucha Biblia? Estamos diciendo mucha palabra de Dios, hermano. Mucha palabra de Dios. No necesitamos mucha palabra. Cuando decimos mucha Biblia, eso es lo que estamos diciendo. Y le estamos diciendo a Dios que nos está viendo. Estamos delante de Él. Y cuando decimos que no podemos alcanzar a la gente con Biblia solamente, hermanos, ¿quién sabe entonces qué tenemos en la cabeza? ¿Quién sabe qué estamos pensando? ¿Quién sabe cuál es nuestra mentalidad en cuanto a lo que Dios dice? Pero Dios dice que sí, el mensaje, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero cuando nos olvidamos de eso, entonces, ¿qué hacemos? Vamos por otra ruta y pensamos que ya Biblia simplemente no es suficiente. Y hemos llegado hasta ese punto, hermanos, que ya simplemente un mensaje bíblico forrado con Biblia ya no es suficiente. Tenemos que inflar balones, tenemos que inflar globos, tenemos que reventarlos ahí, tenemos que pintarnos de payaso para que así el mensaje pueda penetrar los corazones de las personas. Entonces hemos llegado al punto de decirle a Dios, tu mensaje, la Biblia simplemente nomás no. Tal vez en aquel tiempo fue poderosa, pero hoy en día necesitamos algo más aparte de la Biblia para poder alcanzar a la gente. Hermanos, ese simplemente no es el caso. La Biblia es el poder de Dios para salvación. La Biblia es la que puede salvarnos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Santiago capítulo 1 y verso 21. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 dice, pero tú persevera en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. La Biblia es la que nos puede hacer sabios para la salvación. Por eso dice 2 Timoteo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ya ese versículo simplemente ya no funciona. Ya no es suficiente para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya no. Tenemos que traer a los payasos ahora para que puedan hacer el trabajo. O tenemos que traer al hermano aquel que es muy dinámico para que así a él sí le escuchen. Hermanos, el mensaje está en la palabra de Dios, el poder está en la palabra de Dios, el alimento que la iglesia necesita y que el mundo necesita está en la palabra de Dios. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que pueda crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2, pero no les estamos dando ese alimento cuando nos apartamos y nos olvidamos del por qué hemos llegado a un púlpito para proclamar la palabra de Dios. Tenemos que recordar Marcos 1:38. Cuando los discípulos buscaban a Jesús después de que Jesús se fue a un lugar desierto a orar, Marcos 1:35 al 38, cuando le encontraron, Señor, Maestro, te estamos buscando. Y el Señor le dice, vayamos a los lugares vecinos para que predique también allá, porque para esto he venido. Nunca se le olvide Marcos 1:38. Cuando esté atrás de un púlpito, acuérdese que usted ha llegado a ese lugar no para entretener a la audiencia, ¿ok? No para entretener a los jóvenes.
Usted ha llegado a ese púlpito para enfatizar lo que Dios dice. Ese así dice Jehová, hermanos, simplemente hoy en día en muchos lugares ya no es el caso. Tanto no es el caso que en la revista de Gospel Advocate, de hace unos poquitos años atrás, escribió un hermano una parte de un artículo en el cual el hermano dice que si la predicación de hoy en día, que hoy se está escuchando en muchos púlpitos, si esa predicación hubiera tomado lugar hace 30 años, dice el hermano, yo nunca me hubiera bautizado. Nunca me hubiera bautizado. ¿Por qué? Porque muchas de las predicaciones que hoy en día se están saliendo de los púlpitos, hermanos, no hay diferencia con las predicaciones de las denominaciones. No hay una predicación distinta hoy en día. El hermano dice, si esa predicación de hoy, que hoy en día escucho en algunos lugares, hubiera sido la que yo escuché hace 30 años, nunca me hubiera convertido. Y luego nos preguntamos, ¿verdad?, que por qué la gente no se bautiza. Porque a veces, ¿verdad?, pues simplemente no se está enfatizando la palabra de Dios. Hermanos, regresemos a la Biblia. Y como predicadores que nos estamos preparando aquí en Brown Trail, Escuela de Predicación, vamos a regresar a la Biblia y vamos a hacer la diferencia cuando salgamos a proclamar la palabra de Dios y que la gente vea una predicación bíblica saliendo de nuestra boca y no otra cosa, hermanos. Porque recuerde que el poder está en la palabra de Dios, no en nosotros. ¿Por qué predicar la palabra de Dios? ¿Por qué predicar con Biblia? Porque Dios así lo pide y porque el poder está en la palabra de Dios, no en nosotros. Y los dejo con este pensamiento. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos, no queremos, mientras que el Padre nos recuerda, sin ella nunca prediquemos. Cuando prediques el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad, las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Así que, hermano, que predicas con amor, asegúrate que la Biblia aparezca en tu sermón. Hermanos, que Dios nos ayude a ese final, que podamos nosotros tener eso presente en nuestras vidas todo el tiempo. Ahora, no vamos a ser los más famosos, pero acuérdense que estamos aquí para agradar a Dios. Gálatas 1:10, no a los hombres. Y si queremos llevar a mucha gente al cielo, hermanos, ayudarles a llegar al cielo, tenemos que darles la palabra de Dios.